Plutarco, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por invitarme, un placer. A mí me faltó esta parte de cariño, yo la voy a llevar a cabo, ¿no? Y entonces haces esa reflexión y esta conexión con el presente. ¿Qué me hizo falta? Y a lo mejor con mis hijos no sería cariñoso. Yo soy el primero que le conviene que lo perdonen, porque el primero que tiene un montón de culpas. Yo con mi hijo trato siempre de decirle, no soy perfecto, obviamente, y tú lo sabes, o sea, no tengo que decir, tú lo sabes más que nadie. Y después de aceptar la realidad, entras en tu proceso creativo. Ok, entonces, ¿qué hago con esto? Yo trato de no estorbar y simplemente va, me hace así, ¿qué necesitas? ¿No? Pero en lugar de dejar que este pensamiento compulsivo de el pasado, el divorcio de mis papás, es poder tener nuevamente contigo una mirada curiosa y decir, No pienses que voy a llegar a ayudarte y a juzgarte. No, yo voy a llegar a ayudarte. Uno aprende con ellos y es bien duro porque te los dan para que dependan de ti y de repente tienes que soltarlos. hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y hoy tengo un invitado que no necesita presentación, Plutarco Asa, reconocido actor, conocido pues prácticamente por todos los mexicanos y muchos extranjeros. Plutarco, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por invitarme, un placer. Y pues bueno, vamos a platicar. Plutarco ha sido papá en dos momentos muy distintos de tu vida, ¿no? Y queríamos, pues ahora sí que nos compartieras cómo ha sido esta diferencia de ser papá, un papá mucho más joven, ¿no? Y de repente ser un papá con una madurez ya en otro momento de tu vida. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, yo siento, bueno, voy a empezar por dos cosas. Una es lo que es idéntico y luego las diferencias. Porque luego uno piensa que a la hora de... Yo tengo 49 años. Mi primer hijo lo tuve cuando yo tenía 26, 27 años. Y uno asume que, bueno, no, es que es otro nivel de madurez y no sé qué, pero no necesariamente, no todo el mundo madura con la edad, o sea, la madurez va, Exacto, va no todo el mundo nos llega. Sí, yo conozco a mucho viejo bastante inmaduro, que aunque tengan 70 años. Entonces, realmente, yo tengo la impresión, ahora que soy papá en estas dos etapas, que hay ciertas cosas que son inevitables, que son casi instintivas, pero no porque así nací, sino porque así fui educado, o así lo vi con mi papá, Sí. ¿no? Y con mi mamá, pero hablando de paternidad, con mi papá. Entonces yo siento que esas cosas se repiten, o sea, a fin de cuentas, quien soy yo como papá ya venía programado por la manera en que me educaron a mí, lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, lo que quiero repetir y lo que no quiero repetir, ¿no? Claro, y ahí te voy a interrumpir tantito porque fíjense, o sea, hiciste la diferencia de papá y mamá. Todos tenemos estas dos partes de las que estás hablando, Plutarco. O sea, los papás nos enseñan, nos educan, hay frases que repiten, hay tradiciones que se dan, y los dos traemos a la mamá y al papá introyectados en nuestro ser. Entonces, como bien lo dices, a veces nos descubrimos siendo mamás, o sea, siendo la voz de nuestra mamá y a veces siendo la voz de nuestro papá. Totalmente, y ¿cómo se llama? Y yo siento que en eso me veo haciendo cosas muy parecidas a las que hice en la primera paternidad, a pesar de la diferencia de edad y el gap totalmente, y que además incluso en la primera vez yo no lo aprendí de nadie, o sea, de hecho la primera vez, que eso sí cambia mucho, porque ya tienes la experiencia en esta segunda, en la primera no tienes ninguna experiencia de ser papá, obviamente, tienes mucho el miedo y la ansiedad de que no saber qué hacer, pero curiosamente te empiezan a salir cosas, algunas instintivas, porque seguramente como animales tenemos muchas cosas instintivas, pero otras cosas que son aprendidas consciente o inconscientemente de cuando tú fuiste hijo y de ver a tu papá qué fue lo que te gustó que hizo o a tu mamá. Y algunas cosas, que eso es muy curioso, de las que no te gustaron, que incluso yo no estaba tan consciente de ellas. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, los dos, no eran nada cariñosos. Ni siquiera, o sea, física, mi mamá no recuerdo nunca me haya abrazado, Cercanía ni besado, física, ni agarrado la mano, nada. Y yo creo que yo lo resentí en algún punto, porque yo ese patrón, en vez de repetirlo, lo rompí desde el primer hijo y ahora lo rompo otra vez. E incluso los dos son varones, entonces todavía es más difícil porque si mi mamá no era cariñosa, bueno, mi papá, hombre con hombre, menos. Yo soy norteño, mi papá es de Sonora, yo nací en Sonora, pero crecí en Mazatlán.
Entonces realmente no hay Eso no se aplicaba antes, no ¿no? hay, no hay ¿Cómo? el saludo de beso, no hay nada que ver. Yo ahora a mi papá lo saludo de beso y veo cómo se incomoda, ¿no? Claro. Y yo soy muy cariñoso con mis dos hijos, o sea, muy Claro. cariñoso, los beso, les digo te amo todo el tiempo, pero me doy cuenta que eso me salió porque yo quise romper con eso, ¿no? Claro, Y claro. otras cosas sí veo que las repito, Por supuesto, veo pero que las repito en las dos y son muy parecidas a cómo era mi papá conmigo, ¿no? claro, ahora haces una reflexión que me encanta, que es el darme cuenta lo que me hizo falta, darme cuenta, porque esto nos pasa a la mayoría de los papás, o sea, el entender que nuestros papás nos dieron muchas veces cosas que no son las que nosotros queríamos o necesitábamos como hijos, y eso lo pensamos por momentos. Y tú logras hacer esa conexión que me parece muy, muy positiva, que es, a mí me faltó esta parte de cariño, yo la voy a llevar a cabo, ¿no? Y entonces haces esa reflexión y esta conexión con el presente. ¿Cómo logras, ahora sí que conectar los puntos para entonces tú volverte ese papá con tus hijos que claramente dices, prefiero que tengan este lado que a mí me hizo falta? Pues mira, tiene mucho que ver con mi profesión. O sea, yo realmente me sensibilicé de muchas cosas y fui consciente a partir de que yo me metí a la carrera de actuación, que duró 4 años, y es un autoconocimiento y psicoanálisis 24/7, ¿no? Y aparte en acción, porque muchas cosas son ejercicios, son ejercicios de trance. Entonces yo ahí me di cuenta de muchas cosas que obviamente si no me hubiera dedicado a lo que me dediqué, si hubiera sido contador o algo así, a lo mejor ahorita seguiría sin saber qué me hizo falta y a lo mejor con mis hijos no sería cariñoso. Okay. Seguramente ni siquiera pensaría que eso necesita un ser humano porque no lo hubiera reflexionado que a mí me hizo falta. Entonces, obviamente en esos 4 años, que es muy curioso y es una trampa muy fuerte que tenemos los seres humanos, y lo noto en muchos de mis amigos, primos, etcétera, que siguen clavados a los 40 y tantos años con unos odios muy fuertes contra sus papás, que lo primero que rompes es que te das cuenta que te hace falta y te empieza a dar mucho coraje contra ellos. Entonces, y obviamente lo primero que yo hice no fue reflexionar, ay, si yo a mis hijos les voy a dar, no, primero es, ¿por qué no me hiciste esto? Claro. ¿Por qué me hiciste esto otro? Claro. ¿Por qué no me enseñaste esto? ¿Por qué no fuiste cariñoso? ¿Por qué no fuiste comprensivo? ¿Por qué no me hablaste de sexo? Entonces, pero lo padre de la paternidad, y por lo que yo siempre recomiendo que la gente sean papás, que aunque mucha gente, y respeto mucho que deciden no ser papás en la vida, pero es una experiencia imperdible porque te da la oportunidad de entender a los tuyos y de perdonar muchas cosas. Claro. Porque te das cuenta que muchas cosas las vas resolviendo sobre la marcha y que sobre todo cuando ya empecé como a perdonar mucho y empecé a acercarme mucho con ellos a un nivel más de amistad cuando yo ya tenía a mi hijo, a la hora de escucharlos me di cuenta cómo fueron sus papás con ellos. Sí. Y entonces yo los terminé perdonando porque me di cuenta que ellos mejoraron conmigo. Sí. O sea, que todavía con ellos fueron más duros, ¿no? Claro. O sea, realmente lo mío fue una subida de nivel. Y ya yo subí otro nivel, pero seguramente mi hijo me reclamará muchas cosas que a él le tocará. Claro. Que es como una estafeta que vas pasando y es evolutivo. A fin de cuentas, ya si lo ves como especie, realmente si todos somos conscientes de eso y vamos dejando la varita un poquito más arriba que el que te la dejaron a ti, Claro. vamos como especie mejorando y evolucionando para bien y no involucionando. Entonces, creo que a mí me ayudó mucho la actuación para ello y obviamente ser papá y después acercarme mucho a mis papás y darme cuenta que les hizo falta y después es muy curioso porque te vuelves ahora el papá de ellos, porque ahora con mi mamá yo me doy cuenta que muchas carencias que ella tuvo, porque aparte ella fue hija de su mamá, tenía 49 y su papá 55, cuando la tuvieron fue un pilonzazo, ni la pelaron, que ahora que yo llego y yo la abrazo y yo la escucho, yo la aconsejo, ¿no? Ahora resulta que yo le estoy curando esa falta que tenía al yo darme cuenta que ya no nomás no reclamándole, oye mamá, ¿por qué no me hiciste esto? Sino que aparte, no solo eso, sino que te perdono, sino además ahora yo te voy a ayudar porque ya lo entendí. Entonces, y veo cómo reacciona. Y mi papá es más duro, pero también creo que también le ayuda mucho que yo le diga, te quiero, pa. Y sé que se muere de ganas de decirme, pero no puede. Sí. Pero yo sé que le curo un poquito el decir,
Sí. Estoy muy orgulloso de ti, papá, porque su papá nunca se lo dijo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y que, o sea, acabas de resumir, ¿no? En esto que nos compartes, justo de qué se trata la paternidad, de qué se trata la evolución del ser humano, porque, o sea, de verdad que aquí seguramente, bueno, repetiremos y los que estén en su casa le regresarán y volverán a escuchar, porque acabas de decir unas palabras tan sabias, Plutarco. El tema de ser papás o de ser mamás implica evolución. Tenemos hijos muchas veces por ilusiones, pero realmente el trabajo de ser papá lo que hace es un trabajo evolutivo en nuestro propio ser, que es lo que acabas de describir, y además pega en 3 generaciones y a veces hasta más de nuestros ancestros, porque lo que estás justamente diciendo es cada uno hacemos. Hablaste de la inocencia sin usar esa palabra, hacemos para lo que nos alcanza, con las intenciones a lo mejor que son pues las que queremos que salgan bien las cosas y a veces con mucha torpeza, porque tampoco antes no se usaba que te prepararas para eso, ¿no? Como bien lo dices, a ti la actuación te dio mucho trabajo terapéutico, mucha introspección, que es evidentemente algo que, bueno, 100% recomendable porque gracias a eso puedes ver toda esta riqueza de situaciones a nivel individual y familiar. Y entonces, fíjense cómo, o sea, al nivel de los papás, se resuelve por un hijo que es consciente, por un hijo que hace trabajo, resuelve situaciones a nivel de sus padres, cambia la forma, digamos, de relacionarse y de interactuar con su hijo, y entonces tus hijos van a tener ahora sí una nueva oportunidad mucho más consciente de relacionarse. Y la parte que mencionas que me parece súper rica además para tus propios padres es ese perdón que haces acaba regresándoles a ellos en un producto lleno de amor, que es tu comprensión profunda por entender que fueron en cierta medida inocentes y producto de las circunstancias, y entonces regresa ese hijo aliviando, sanando una relación, y entonces está haciendo un foco de cómo toda una familia se transforma. O sea, imagínense, y por eso les digo, hay que regresarle y volver a escuchar, porque esto que nos acabas de resumir de manera tan maravillosa, de todo lo que implica un trabajo personal puesto Claro. en la familia. Pero además, yo con amigos y primos y gente que tengo que veo que están atorados en eso, porque mucha gente se atora y cumplen 50 años y sus papás siguen vivos o algunos ya se murieron y siguen con esos rencores. Yo sí creo que yo lo hice, digo, obviamente me ayudó mucho mi profesión, pero obviamente lo haces porque te conviene. O sea, yo soy el primero que le conviene que lo perdonen, porque el primero que tiene un montón de culpas, sobre todo con el primer hijo, porque el otro está muy chiquito todavía y todavía no, Sí. no alcanzo a hacerle tanto daño, pero obviamente siempre vas a tener un montón de errores, Sí. entonces obviamente todos los días estás con culpa diciendo, desde que nace, diciendo, híjole, no voy a hacer lo suficiente, y luego, ay, le regué en esto, ay, ya lo hice llorar en esto, ay, lo regañé injustamente en esto, ay, no estuve más presente, ay, estuve trabajando demasiado. No, culpas. Entonces a la hora que tú perdonas y entiendes a los tuyos, también de repente buscas con una redención para ti mismo. Y te perdonas Y también te perdonas a a ti. ti porque también empiezas a entender y decir, ahorita lo dijiste con otras palabras, pero yo últimamente, y bueno, también después de la pandemia con más razón, por muchas ansiedades que te caen, que te empiezan a llegar por las cosas que faltan y por lo que no alcanza, y últimamente yo me repito mucho, es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que hay. Y sí, porque cuando uno más sufre es cuando uno empieza a pensar en todo lo que falta, ¿no? Sí. Y no, es que si hubiera esto, ahora que me gusta mucho la cocina, pienso mucho en eso, ¿no? Que sí, estaría padrísimo que en vez de pollo hubiera pato para hacer el pato de la naranja, pero hay pollo, ¿no? Sí. Y falta ajo, pero ahí es, ¿no? Entonces, es lo que hay. Sí. ¿Qué platillo puedes hacer con esto? Claro. De eso se trata la vida. Y te das cuenta 100%. que no puedes estarte clavando en que no puedo. No, hay gente que dice, no, yo ni puedo, mejor ya no voy a hacer esta receta y mejor me como unos huevos revueltos porque no están los ingredientes completos. Claro. Y dices tú, no, trabaja con lo que hay y te vas a llevar muchas sorpresas. Por supuesto. Porque a veces hasta incluso vas a mejorar la receta, ¿no? Sí. Y yo realmente me he dado cuenta, incluso conmigo mismo, de decir, es lo que había. O sea, pero ¿cómo fui capaz de hacer esto y cómo me perdí tal cosa en mi divorcio, en tal, con mi hijo, con mi primer hijo? Y dices, es lo que había en el momento y resolviste lo mejor que pudiste, y lo que no, pues la regaste, y la onda es que seas consciente y que él aparte sea consciente de que tú eres consciente. Yo a mi Claro. hijo
allá ahora regresando al hijo y no tanto a mis Claro. papás, yo con mi hijo trato siempre de decirle, no soy perfecto, obviamente, y tú lo sabes, o sea, no tengo que decir, tú lo sabes más que nadie, pero no puedo regresar el tiempo, pero sí quiero que sepas que estoy consciente Ok. de que fallé en esto y esto y esto y esto. O sea, le compartes esa reflexión. Totalmente. Y, bueno, esto me parece importantísimo porque muchas veces los papás, y a veces venimos de generaciones de papás en donde no se pedía perdón, o sea, el papá o la mamá no pedían perdón a los hijos. Y esto que nos comparte Plutarco, de poder hacer, o sea, el compartir con tus hijos, oye, a ver, en esto fallé, no es lo que hubiera querido, te lo quiero compartir, ¿no? Y si hay algún momento de decirte, lo siento mucho, perdón por esto, es muchas veces tan reparador que a veces los hijos, y más en la adolescencia, lo que nos dicen es, con eso, o sea, con eso se sana, me explico, con este compartir. Porque parte de lo que estás haciendo, Plutarco, es un trabajo constante contigo. O sea, lo que escucho digo, desde el principio, ¿no? El poder decir, primero me enojo. O sea, el reconocer, estamos vivos y tenemos enojos, ¿no? Tenemos corajes, tenemos culpas, pero lo que hacemos con eso, este famoso es lo que hay, no es para decir, es lo que hay, pues ya lo justifico. No, es lo que hay y tú, a partir de ahí, fíjate cómo hablas de una parte creativa. Ok, es lo que hay, tiene que ver con mi frustración, de no es lo que yo esperaba, pero es la aceptación, que es la otra parte del ingrediente mágico en esto, aceptación de la realidad. Y después de aceptar la realidad, entras en tu proceso creativo. Ok, entonces, ¿qué hago con esto? Si te fijas, ¿no? Estas tres partes son importantísimas en una condición de reparación y de poder generar nuevas oportunidades en tu vida, ¿no? Y además, como te decía, porque te conviene. O sea, yo sí, a veces ponemos mucho en el otro, ¿no? No, es que yo quiero que mi papá se dé cuenta, o yo quiero que tal persona me perdone. Y dices tú, no, o sea, no estoy buscando el perdón de nadie, o sea, incluso de mi hijo, que lo amo y lo adoro, no estoy buscando tu perdón, lo hago por mí. O sea, yo reconozco esto y me muevo. Y así mañana tú no lo has resuelto y me lo quieres seguir repitiendo, yo te digo, no, yo eso ya lo, Sí. eso yo ya lo acepté, o sea, porque a veces nos quedamos como disco rayado y resintiendo Sí. las cosas que te hicieron, pero porque tú no las puedes superar, pero entonces tú tienes que reconocer, eso es tu problema, o sea, yo estoy en mi proceso, aunque seas mi hijo y te vi de chiquito y yo te daba de comer y si no te daba, no te morías, o sea, realmente si eras mi responsabilidad, llega un punto que ya no lo eres. Yo nomás puedo conmigo y cumplo con lo que yo puedo hacer, que es reconozco, igual con mis papás, perdono y ya, yo, más allá si tú sigues repitiendo lo mismo y si tú no quisiste cambiar, a pesar de que ya te dije, oye, esto que hiciste no está padre, y tú no quisiste o no pudiste cambiar, porque hay gente que a veces no puede, ¿no? No es que no quiera. Yo lo hago por mí. O sea, yo sí creo que en ese sentido entiendo muy bien el concepto de perdón, por eso el cristianismo es es algo tan popular en el mundo, porque por ese concepto, porque a fin de cuentas no es que, ay, mataste y te perdona Dios, no, es simplemente tú a la hora de confesarlo te perdonas, ¿no? ¿No? Yo no soy cristiano ni católico, pero sí entiendo muy bien ese concepto y lo aprecio, porque digo, eso lo rescato de esa religión, porque digo, qué padre que tú, porque es para ti, es decir, ok, ya, y así me puedo mover, y ya como que me quito esa cadena, y no es porque ya lo reparé, no es porque no pasó, no es porque no haya hecho un daño, no es porque no tenga consecuencias, simplemente yo ya me puedo mover de ahí. Y no puedo hacer más, es lo que hay. Claro, pero fíjate también qué importante, lo que dices es, o sea, y no podemos nunca darles a los hijos lo que no tenemos para nosotros. El hecho de poder tener esta introspección y decir, me perdono, reconociendo esta inocencia, reconociendo sí el error, haciendo esta reflexión, pero entonces también llegando a tocar, había cierta ignorancia, ¿no? Dentro de la forma en la que me moví, entendiendo que había también cierta inocencia, porque mi intención nunca fue lastimarte. Y entonces ahí es donde viene esta reflexión, que si nosotros damos este ejemplo a los hijos, evidentemente los hijos van a aprender a tener esa propia reflexión, que más adelante en su propio proceso de madurez se irá notando, se irá ¿no? notando, claro. Y esperando siempre, porque realmente lo que uno puede hacer, pues uno les puede decir a los hijos misa, pero yo sí me he dado cuenta, sobre todo por la experiencia de mi primer hijo, que la mayor parte de las cosas son ejemplo. Tus acciones. Son acciones. 100%. O sea, puedes estar callado toda tu vida y no decirle nada,
y darle una gran educación. O sea, porque no necesitamos sermones y a veces ni siquiera sirven demasiado. Algunos sí, se te quedan ahí bonitos, algunas ciertas frases, pero realmente es acción. O sea, o sea, siempre esperando que a la hora de yo hacer esto, espero que en algún punto de su vida, a lo mejor ya ni yo voy a estar aquí, él se acuerde que yo hice esto y eso le ayude a salir de un cierto atorón que él tenga en su vida, claro. Al no perdonarse algo o lo que sea, ¿no? Claro. que le haya pasado en su vida. Y decir, mi papá, yo me acuerdo porque es algo que parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, pero ya que lo entiendes, es mucho más sencillo de lo que suena. Porque yo veo a dos tipos de seres humanos, realmente, muy claramente, mientras más avanzo, más lo veo. Todos somos defectuosos, todos la regamos en 10,000 cosas, todos tenemos los 7 pecados capitales, algunos más que otros, pero a fin de cuentas están los que están conscientes y están en la lucha para mejorar, pero siguen tropezando, y los que no están conscientes. Sí. Yo me alejo siempre de esos. Los que son peligrosos son los que ves y tú, no es porque él sea más mentiroso que otros o más ladrón que otros, simplemente no está consciente. Sí. Y eso a mí me da miedo, porque entonces esos son muy dañinos. Claro. Cuando veo a alguien que realmente está en la porquería, pero lo veo y quiere, y lucha, digo, esa persona vale la pena. Claro. Y yo quiero ser de esos. Claro. Y hace mucho que yo me metí en ese camino, y obviamente la sigo regando y me tropiezo, porque nunca vas a dejar porque hay muchas cosas que traes ahí ya programadas y luchas y tal, y son diarias, pero a fin de cuentas estamos en la lucha. Los que incluso lo ves en gobernantes, los que no están conscientes son los que hay que tener miedo. Claro. Porque dices, híjole, esos realmente son capaces de cualquier cosa porque no están conscientes ni mínimamente de las cosas que están haciendo mal. O incluso que son capaces y dicen, no, yo nunca haría tal. Y dices tú, pero si lo estás haciendo, te estoy viendo, ¿no? Sí. Y hay otros que dicen, no, es que no puedo porque soy muy infiel, ¿no? Y dices tú, pues sí, pero qué bueno que lo tengas consciente, claro, por lo lo menos. Claro, que ya lo reconociste, ¿no? que es un poco lo que dices, que a través de todos los ejercicios que tenías en la carrera de actuación, ahí tanto ejercicio de revisar tu interior y revisar y estar viendo, me imagino, tu niño interior, tu historia, etcétera, te ayudó justo a generar esa conciencia, ¿no? Claro, completamente. Y además, lo padre de mi profesión es que yo hace mucho que trato de no analizarme demasiado, porque creo que también eso te va esclavizando, ¿no? Porque el cerebro es bien tramposo y siempre te lleva a las cosas más dolorosas y a las mismas, y eso nada más te detiene, ¿no? Sí. Entonces trato de decir, no, ya, voy a soltar, que la vida me ponga otra vez, y si hay algún recuerdo que me regresa por una nueva experiencia, sí. Entonces lo traigo, ¿no? Porque claro. Me va a servir para esta nueva experiencia. Pero que ya no nomás me regrese al momento doloroso, claro. Y al divorcio de mis papás, y al divorcio mío, y al que me hicieron esto. No, porque entonces siento que eso sí se vuelve un resentimiento que nada más me esclaviza. No estoy negado a ellos. Si me llegan y estoy trabajando, ya sea en un personaje o en mi vida, en una nueva experiencia, digo, son herramientas, vengan, sí. ¿no? Pero sí trato de que si estoy solo viendo el mar y de repente me regresa un dolor y digo, no, ese no me hace falta. Ese no lo ocupo ahora. No lo ocupo, ¿no? Vamos a borrarlo, a ver, y a guardarlo donde sea, porque ya lo trabajé, claro. Y obviamente ahí está y no se borró, pero ya está trabajado. ¿Para qué le hoy seguimos? Estoy frente al mar y hoy voy a disfrutar el mar, ¿no? Exacto. ¿No? Y eso que me lleve a otra cosa, y obviamente si eso me saca un nuevo... Y eso, regresando a la pregunta inicial, que ya parece que no vamos a regresar, pero sí regresamos, es lo mismo con esta nueva paternidad. O sea, a fin de cuentas, no asumo que sé nada. Sí. No asumo que Leonardo es Nicolás. O sea, no, sí. Porque no son. Luego me sorprende que muchas cosas son muy parecidas, sí. Y que muchas cosas que hice con Nicolás me sirven ahora, pero no las asumo, simplemente que vengan. Sí. Que vengan cuando él necesite algo, porque lo que uno, papá, tiene que hacer, desde mi punto de vista, es estar ahí para estar como una esponja de necesidades, ¿no? Decir, sí. ¿Qué necesitas? No imponer, no decir, yo creo que tiene como las mamás de antes, ¿no? Tiene frío y le ponen 3 suéteres, y el niño nunca dijo que tenía frío y nunca tembló y nunca nada, y ahí estás haciendo cosas que no necesita y al contrario, estás entorpeciendo mucho. Sí. No estorbar, yo trato de no estorbar y simplemente me hace así, ¿qué necesitas? ¿No?
Y entonces, y sí me doy cuenta que a veces sí hay cosas que necesitan muy parecidas, pero hay otras que son dos Muy seres humanos diferentes. completamente distintos, que eso es lo otro, que es muy diferente de la paternidad, que no tiene que ver con mi edad, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Y además, yo no tengo hijos que sean hermanos de una misma madre, pero ahora entiendo por qué de repente una mamá que tuvo 11 hijos, fueron 11 experiencias distintas, Sí, porque son 11 seres humanos distintos. claro. Y el que piense que va a educar igual a los 11 está completamente equivocado porque nada más va a frustrar a 11. Lo que tienes que hacer es, y eso es lo difícil, por eso hay que tener cuidado con tener tantos hijos, es cada uno necesita como si fueras como Sí, un terapeuta individual, ¿no? O sea, no es terapia grupal, es individual. ¿Tú sí. qué necesitas? Es distinto uno al otro. Entonces, trato de no asumir nada, pero confío en que tengo ahí ya un montón de herramientas que antes no Claro. confiaba, pero que ya las tenía también, Por ¿no? supuesto. Pero obviamente ahora tengo más porque pues tengo 49 años y Por eso, supuesto, sí. ¿no? Y yo lo que leo, Plutarco, es que hay una mirada curiosa, hay una mirada que está abierta a observar, porque esto que escuchamos de leer las necesidades de ellos, ¿no? Que es algo importantísimo Claro. como papás. Y eso es lo que observo en ti, ¿no? El cómo puedes tener esa mirada para poderlos leer, porque muchas veces traemos como papás el libreto, ¿no? Esto es lo que se debe de hacer y esto es Y más ahora con tanta literatura sobre la exactamente, y paternidad. se ¿No? nos olvida conocerlos, conocer, y eso es algo que has podido hacer, obviamente, a lo mejor más con uno que con otro, porque Claro. lo has podido desarrollar más, pero eso es lo que te ha ayudado a poder leer qué es lo que lo ocupa en Y este además caso. van hechos la mocha, o sea, realmente el Leonardo de ayer no es el de hoy, o sea, Sí. o sea, lo que le daba miedo, no, por hace 3 días no le daba miedo, sí, pero hoy sí, Sí. ¿no? Entonces no puedes asumir, porque luego nomás lo traumas porque dices tú, no le dio miedo el león ayer, pero hoy sí, ok, hoy te da miedo, ok, vamos a sacar la rana, ¿no? Sí. Pero este era tu favorito hace 3 días, bueno, pues ya no, pues ya, o sea, van hechos, entonces tienes que estar como muy al pendiente Claro. de qué necesitan ellos van reproduciendo células demasiado rápido, Por supuesto, pero fíjate cómo eso es un poco el espejo, porque tú mismo hablas de, o sea, esta misma herramienta, si te fijas, estar como bien decías, en lugar, no dijiste compulsivo, pero en lugar de dejar que este pensamiento compulsivo de el pasado, el divorcio de mis papás, es poder tener nuevamente contigo una mirada curiosa y decir, hoy estoy en el mar, y es exactamente lo mismo que haces con tu hijo, ¿no? Él llega, Leonardo, la rana ya hoy no te gusta, entonces en lugar de insistir, no, a ver, te la compré y es volver a soltar y volver a permitirte estar presente con lo que hay, Exacto. ¿no? Y entonces esto como papás de verdad es uno de los recursos más importantes que no debemos de olvidar, que es tener la mirada muy abierta y muy curiosa justamente para conocerlos y reconocerlos cada día, porque no son los mismos seres humanos y en cada etapa del desarrollo van cambiando. Claro. Y eso te ha tocado verlo en las dos facetas. Claro, y luego con respecto a ti, pues tienes que asumir quién eres hoy. O sea, Sí. también tienes que dejar porque te empiezan, no, es que ya no voy a tener energía que tenía con los 27 años y ya no voy a, no, y ahora me quiero echar una siesta y antes no, pero pobrecito, ya no va a vivir. Y dices tú, no, o sea, es lo que hay. O sea, él le tocó un papá de 49 años Sí. y eso es lo que él va a recibir. O sea, no le quieras dar otra cosa porque además a lo mejor no necesita otra cosa. Exacto. ¿No? O sea, él es lo que va a conocer. Claro, si él hubiera tenido un papá de 26 años y ahora uno de 49, pues va a extrañar al otro. Sí. Pero él nunca tuvo al otro. No. Él tiene a este y es el único que conoce. Y entonces, ¿por qué te quieres tú forzar a darle lo que no tienes? Es igual si tu situación económica antes eras rico y eres pobre, o antes eras pobre y ahora eres rico. Pues ni modo, o sea, no, pero es que ahora lo voy a echar a perder porque le puedo dar todo. Pues no, o sea, es lo que hay. Si ahora eres rico, pues ahora le vas a comprar un carro que nunca le pudiste comprar al otro, no te sientas mal, o sea, no tienes que, pero es que allá me salió muy bien porque mira qué generoso es el otro. Pues convierte generoso a este, pero ahora ayudándolo a apreciar la abundancia, no sé, pero no te limites tanto a lo imposible, porque a fin de cuentas, si pudieras, qué padre, ¿no? Pero no puedes evitar la realidad, no puedes evitar ser lo que eres, no puedes evitar tener la edad que tienes, no, o sea, hay cosas que son inevitables Sí. y tienes que aceptarlas y jugar con esos ingredientes que tienes y te va a llevar a otro lugar, pero a lo mejor te sorprende y es hasta un lugar, no sé si mejor o peor, pero más placentero en ciertas cosas que el Sí. que tuviste en aquel entonces. Claro. Obviamente lo que sí es diferente
de las dos etapas es el tiempo. Por ejemplo, Sí. yo antes, pues yo acababa de hacer Mirada de Mujer cuando tuve a Nicolás y me quería comer el mundo, porque de recibir no, 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 no durante 7 años, de repente se abrió el sí, y Sí. era sí de todo, y pues yo decía sí, pues sí a todo, ¿no? Exacto. Entonces obviamente pues no podía estar en casa el tiempo que quería, porque tenía que ir a comerme el mundo, porque esa era mi Claro. misión, y llevaba yo 7 años tocando puertas, y trataba de darle ese tiempo de calidad cuando estaba con él. Hoy no, hoy ya me comí una parte del mundo y ahora estoy en una etapa en la que ya estoy mucho más en casa. Entonces yo sé que ahora va a haber mucho más tiempo y es, eso sí es un tesoro para los hijos. O sea, al fin de Claro. cuentas, el tiempo sí es algo que necesitas darles. O sea, sí es algo que tienes que encontrar porque Claro. ese es irreemplazable. O sea, eso sí no les puedes dar tiempo por en cápsulas. ¿No? Tienes que Claro. estar ahí. ¿Y cómo es el tiempo? O sea, porque cuando tú describes tiempo, yo veo, ¿no? La mirada que se te forma en tu cara. ¿Qué es el tiempo? O sea, cuando tú hablas de tiempo con tus hijos, ¿qué ves que tiene ese impacto? Pues mira, tiene que ver otra vez con lo que necesita. Por ejemplo, yo veo a mi esposa, que es mucho más joven, es su primer hijo, y veo que ella quiere participar todo el tiempo, ¿no? Porque si no siente que no le está dando tiempo de calidad. Yo soy mucho más tranquilo ya, porque yo me he dado cuenta que a veces nada más quiere que esté ahí. Y aparte, Leonardo es muy clarito, o sea, te quieres meter a su juego y te dicen, no, tú ahí, tú ahí. Y te va y te lleva y tú y te sientas. Pero si te quieres ir, tampoco. Quiero que estés ahí mientras yo juego y a mí me hace feliz voltear de vez en cuando y saber que estás ahí. O sea, tu No, compañía, no finalmente. necesariamente quiero, y hay cosas que quiero que juegues conmigo o que me resuelvas, ¿no? Entonces yo ya me relajo, ya Sí. no tengo esa ansiedad de decir, híjole, no estoy siendo un buen papá y no estoy jugando con él, no ¿Cómo estoy lo atiendo? y sí, ¿no? no estoy ahí jugando al caballito. Yo, la verdad, a lo mejor soy muy comodino, pero la verdad es que si él me necesita ahí sentado, yo estoy ahí sentado y estoy cómodo. Claro. Y lo veo él feliz. O sea, veo que me necesita ahí, saber que estoy ahí. O sea, a veces nada más, y a veces sí requiere, sobre todo en muchas, o sea, si vamos al parque o si vamos a tal, ahí sí requiere que yo le enseñe el parque y le enseñe a jugar en las montañitas y a recibirlo abajo y a subirme a la resbaladilla. O sea, ahí sí requiere de mi juego. Pero hay muchas veces que nada más, pero sí me doy cuenta, o sea, uno podría decir, pues, ¿por qué no me voy a jugar dominó si entonces el niño ni me pela? Pero no, ese tiempo que estás ahí sentado es tiempo de paternidad, aunque no hagas nada. Claro. Es una presencia que él necesita. Y son cosas que, eso sí, uno las acepta con el tiempo. O sea, yo viví en Mazatlán 18 años, ¿no? Y a mí me hace falta el mar, me hace falta. Y te dicen, pues, ¿qué? ¿Surfeabas o pescabas? ¿No? De hecho, la gente que vivíamos en Mazatlán rara vez íbamos a la playa. Claro. Pero el solo sentir que está ahí cuando iba yo de un lugar a otro y pasabas por el malecón y sentías el mar y oías era una presencia vital en mi vida que me di cuenta hasta que la perdí. Y que ahora cuando estoy en un lugar de mar me hace falta. Sí. No porque necesite ir como te digo, a surfear o a pescar o a hacer un deporte acuático. O sea, a lo mejor ni siquiera me voy a meter al mar, ni siquiera voy a tocar la arena. Pero me hace mucho bien el que esté ahí. Claro. Y ese hago una analogía porque sí creo que es muy parecido a lo que él necesita del papá, que es muy diferente a lo que necesita de la mamá. Por supuesto. Y además también él lo elige. O sea, yo hay un tiempo en que digo, ay, pues a mí me encantaría también que me agarrara así a abrazos y a besos. Y por más que a veces lo busco, no, él necesita abrazarse con su ser femenino. Y a mí no me va a abrazar, a mí va y me busca por otras cosas. Sí. Y de repente, como anoche, por ejemplo, que siempre duerme encima de la mamá, de repente fue y se me acomodó. De hecho, yo no me di cuenta, pero dice Jimena que empezó así, papá, papá, papá. Lo sacó de la cuna y lo puso en medio, papá, papá. Y hasta que Dios, como que, no sé, tenía pesadillas o algo, me vio ahí. Y fue y me abrazó y se me encaramó como se le encarama a ella, como nunca lo hace. Sí. Pero una noche, las demás noches son mamá, y tienes que asumir y decir, claro. Es lo que necesita, ¿no? Sí. Así veo yo, y así por lo menos yo estoy muy tranquilo de saber, igual con mi hijo de 21 años. No me ha hablado, antes me ha hablado en 2 semanas.
no me ha necesitado en 2 semanas. Yo sí le digo buenos días, cómo va todo, te amo, pero pues, veo que no me necesita. No necesita pero cuando me necesita es obvio que necesita una llamada, que necesita, oye, Pati, nos podemos tomar un café, ¿no? Y a veces incluso hasta le estorbas, ¿no? Porque a veces Claro. quieren ir o a lo mejor están haciendo algo que no están, que saben que tú no vas a estar de acuerdo y Sí. necesitan vivirlo Sí, y más bien. necesitan que no tener la presencia de la conciencia del papá ahí y pues hay que dejarlos y cuando te necesiten, ¿cómo estás? No te dicen nada, pero dices, necesitaba Aquí estoy. escucharme para él anclarse. Entonces hay que estar pendiente con mis papás también, con mis hermanas. Trato de estar disponible, ¿no? Ok, sí, y al tanto, Y al digamos, tanto. ¿no? ¿Y cómo es distinto, por ejemplo, ahora que dices esto de tu hijo adolescente, ¿no? Normalmente en esa etapa es cuando muchos papás están encima, ¿no? Y aquí tú, te escucho, ¿no? ¿Cómo puedes estar distanciado ahí? ¿Cómo manejas eso? Pues la vida me lo dio, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, mi hijo se fue a un campamento, no un campamento, se fue un año a un internado en Canadá y luego nos pidió quedarse otro y luego nos pidió quedarse la prepa y luego nos pidió estudiar allá. Entonces realmente no me quedó de otra. O sea, realmente toda la ansiedad que yo pudiera tener, que además fue la época más difícil, que fueron de los 15 años a los 20, Claro. obviamente, pues llega un punto en que tienes que decir, ahí sí, yo no, repito, no soy de ninguna religión, pero sí tengo una relación con Dios en el sentido de decir, para mí, ahora sí que en lo que utilizo a Dios a mi favor es todo lo que no puedo controlar se lo dejo, ¿no? Y se lo dejo a la naturaleza, a Dios, a la vida, lo que sea, porque no me queda de otra, pero a mí me, Sí. me gusta saber que, pensar, Dios lo está cuidando, aunque no lo esté Sí. cuidando, pero por lo menos es una manera de decir, no lo puedo controlar yo. A la hora de poderlo dejar eso en la época más difícil, ya se me quedó, porque ahora que está aquí, Ok. pues ya lo siento mucho más maduro, tiene 21 años, y ya me acostumbré a que yo sé que, pues bueno, si estuvo 5 años allá, incluso resolvió Sí. una vez que tuvo piedras en el riñón, una noche, un dolor espantoso, él bajó de su dorm, llamó a la ambulancia, se fue al hospital y nos habló hasta la mañana siguiente, no nos habló antes, Sí. y lo resolvió. Pues, o sea, ya eres un ser independiente, Claro. confío en ti y confío en que vas a tener, o sea, obviamente siempre le repito, no dudes en que ahí estoy, si me necesitas. Si lo puedes resolver o crees que lo puedes resolver, pues adelante. Pero en cuanto creas que necesitas ayuda, ahí Aquí estoy estoy. yo. Y, Sí. y además, sin ningún juicio, sin ningún nada, hasta lo más grave o lo más vergonzoso que te pueda pasar, yo voy a llegar a ayudarte porque ese es mi labor. Claro. No pienses que voy a llegar a ayudarte y a juzgarte. No, yo voy a llegar a ayudarte, ¿no? Ya después tú me preguntarás si me quieres un consejo y ya te diré, pues eso estás bien, güey, ¿no? Pero si no me lo pides, yo quiero que sepas que ahí voy a estar, porque yo muchas cosas que yo no pedí ayuda en la vida fue porque pensé que se iban a avergonzar de mí. Y Claro. para mí es muy importante que él sepa que Que ahí eso estoy. no va a pasar. Pero ahora, suena muy padre y qué bonito es chorear, pero obviamente hay una ansiedad total. O sea, obviamente cada noche digo, puta, Diosito, cuida a mi Sí. hijo, Diosito, que Leo esté bien. O sea, sí trato, o sea, porque no puedes controlar. Con Leo es más Claro. fácil porque ahí lo tenemos, ¿no? Pero Por al otro supuesto. tienes Sí. que decir, hey, o sea, si lo Soltar. asaltan, si tal, puta, por favor, que tenga, o sea, lo que uno termina rezando en la vida es que la gente tenga como un volado, ¿no? Que dices tú, cae así la moneda y dices tú, si puedes así nomás hacerle tantito para que caiga águila. O sea, tantitito, ¿no? Un Sí, soplidito. Yo sé que sí, no sí, puedes sí. hacer lo que cada día salga águila 10, pero, Sí. pero si está en ti un empujoncito, Sí, es sí, sí. que ese día que lo asalten, y si se le sale el tiro si le puede dar un rozón, Sí. te lo agradecería mucho, ¿no? Eso es lo Sí. que uno desea en la vida. Y eso es lo que uno trata, o sea, descentralizarte, o sea, decir, Claro. si no puedo conmigo, ¿cómo voy a poder yo ir a controlar la vida a un, Por a un chavo de supuesto. 21 años, ¿no? Por O a mi supuesto. esposa, o irla a Claro. cuidar, y por eso no tengo celos, porque no puedo controlarlo. Yo no voy a controlar ni su teléfono, ni me casé con una chava guapa,
yo qué voy a andar cuidando si no me puedo cuidar ni a mí mismo, ¿no? Claro, claro, pero fíjate, nuevamente, o sea, qué importante que a donde llegas es a esta parte de soltar, aceptar que eres humano, aceptar nuestras emociones, sea cual sea que sean las que estamos sintiendo, y acompañarnos de esta parte espiritual, el poder tener esta conexión con Dios a través de la relación que cada quien tenga con el universo, pero el poder tener esta fuerza interior a quién poder recurrir para decir, lo suelto cuando ya no está en mis manos, cuando ya no lo puedo controlar o cuando ya me está desbordando esta ansiedad, este temor, este miedo. Tener esta, digamos, este espacio de donde asirnos es súper importante, como bien lo dices, y más cuando nos enfrentamos a nuestros peores miedos, ¿no? Que es que la vida de algún ser querido corra riesgo, que realmente, como tú lo estás poniendo, es en la realidad. Se trata de algo que me está doliendo y atemorizando a mí. Al final, el miedo con el que no puedo es el mío. Entonces, como papás es muy importante que podamos tener un recurso propio para poder lidiar con nuestro propio temor, ¿no? Con esta inseguridad, esta incertidumbre de aprender a soltar, ¿no? Así que, bueno, pues gran lección, Plutarco, que nos estás, bueno, grandes herramientas que nos estás dejando. Y es difícil, porque yo a mi esposa, por ejemplo, que es muy aprensiva, convencerla es dificilísimo, decir, no lo dejes ahí porque me da miedo. Y yo vuelto y le digo, sí, te da miedo a ti, Sí. pero no le da miedo a él, y aparte yo obviamente soy su papá y estoy viendo alrededor y veo que no hay nada peligroso, pero me da miedo. Sí. Pues resuelve tu miedo. Sí, O sea, exactamente. ¿por qué él va a dejar de hacer algo? O sea, deja que no nade en lo hondo porque me da miedo. Está conmigo Claro. en lo hondo, o sea, yo lo estoy cuidando, pero me da miedo. Pues resuelve tu miedo. Por supuesto que sí, me Como que voy a le vamos resolver. a regalar el libro del miedo y ahí nos cuentas qué tal le fue con el libro Pero del es normal, miedo. también las mamás son Claro, mucho más por aprensivas. supuesto, y el miedo está, acuérdense, para cuidarnos. Plutarco, bueno, se nos va el tiempo como, ¿Ya se nos fue? rapidísimo, pero bueno, me encantó platicar contigo. Dinos, o sea, ¿con qué conclusiones nos quisieras dejar de esta parte tan importante de la paternidad? ¿Qué es lo que nos quisieras compartir como conclusión? Pues mira, hay una cosa que es hacia afuera y otra cosa hacia adentro. O sea, hacia adentro yo de hecho la obra lo dice, cuando este tipo que no quería ser papá y que de hecho era medio amargado y súper, o sea, estaba realmente muy cínico con respecto a la vida y al mundo y no quiere traer más hijos al mundo, más personas al mundo. Y al final entiende, dice, y aprendí a ver el mundo a través de los ojos de un bebé. Y creo que esa es la clave de la obra y es la clave, creo que en gran medida, de cuál es la experiencia de la paternidad para uno, más allá de lo que haces dejando un mejor ser humano en el mundo y así ayudando un poco a los demás, más bien hacia ti. Cada que vives una nueva paternidad, y en eso yo me siento muy afortunado porque yo a los 49 años debería estar nada más viviendo la paternidad con respecto a mi hijo de 21 y ver cómo se enamora y cómo hace su vida y cómo tiene hijos y yo ya estar en otro rollo. Ahora me está refrescando este nuevo niño a recordar y refrescar muchísimas cosas a través de sus ojos, desde las más básicas como cuando descubre que llueve y uno asume y dice sí llueve y dice, qué loco que llueve, sí es cierto, que hay agua allá porque hay una nube, es cierto, ¿no? Qué increíble que a través de él refresco muchísimas cosas y las vuelvo a analizar y las vuelvo y las recuerdo. También recuerdo mi primera sensación de cuando y entonces empiezo a apreciar más el mundo otra vez y empiezo a encontrarle otros ángulos, ¿no? A través de una paternidad. Entonces sí revives muchas cosas y con el hijo de 21 años más todavía porque como está más cerquita, pues obviamente veo que se enamora por primera vez con esa pasión y entonces te recuerdas cómo tú también te enamoraste de esa manera y dices, ay, cómo ahora me enamoro de una manera distinta, pero eso todavía existe en mí, ¿no? Sí. Porque lo vuelvo a sentir en cuanto él me lo está contando, ¿no? Su pasión, su vocación, la música, el arte, ¿no? Y tú dices ok, yo también tengo eso y ya lo estaba olvidando, claro, yo también debería refrescar un poquito y sentir lo que él siente, ¿por qué no volver a sentir esa pasión por mi profesión como él la tiene y que ya no más sea una rutina de trabajo que me da un sustento? Creo que esa es
la función básica de la paternidad con respecto a tu desarrollo como ser humano, ¿no? Y con respecto a ellos, soltar. O sea, yo sí creo que uno aprende con ellos, y es bien duro porque te los dan para que dependan de ti y de repente tienes que soltarlos, ¿no? Y ese es el gran aprendizaje, porque todo en la vida tiene que ser eso. Tus papás, ¿no? Un día se mueren, ¡pum!, soltar. No está en ti, o sea, son cosas que tú no puedes controlar. Controla lo tuyo, o sea, con tus ingredientes, con lo que te da la vida, y no trates de controlar todo lo demás porque no puedes. No porque no lo intentes. Si quieres, inténtalo como loco, ¿no? Y trata de controlar el mar y controla las olas y a ver si puedes. No vas a poder, entonces, o sea, suelta. Y a los hijos, ese es el aprendizaje, o sea, soltarlos. Ya cuando puedes soltar algo que te da tanto miedo como un hijo y soltarlo a la vida, con todo lo que ya conoces en lo que tú ya viviste, en tu experiencia y en los de tus cercanos, es algo bien duro, pero en cuanto lo aprendes a soltar cualquier cosa. Y entonces aprendes a soltar lo que te decía, la muerte, que es dificilísima. No la muerte de uno, sino la muerte de los seres queridos, y decir, ay, se me va a morir mi papá, ay, se me va a morir mi mamá, o se me puede morir una hermana, o un amigo, o yo mismo de repente mañana me tengo que despedir de todo esto. Y, ¿no? Entonces empiezas a soltar y decir, pues así es, o sea, no está en ti, controla lo tuyo, despiértate en la mañana, métete a bañar, ¿no? Escoge tu ropa, lo que tú puedes decidir y controlar. Lo demás, déjalo ir, y sobre todo a los hijos, ¿no? No, pues qué maravillosa reflexión con lo que nos deja Plutarco, y ahora sí que quédense con eso, el soltar, el aceptar, ¿no? Y el hacer magia cuando vemos qué es lo que hay. Así Exacto, que mil gracias. ¿Dónde pueden, ahorita está la obra, dónde Mira, te encuentran? Estoy en Voy a ser papá, estoy los miércoles en el Teatro Guilberto Cantón, a partir de octubre voy a estar los viernes en el Teatro Independencia. Es un monólogo divertidísimo sobre un tipo que no quería ser papá, y de repente su mujer le torció el brazo y no le quedó de otra, y es de una manera muy cómica cómo vivió toda esta experiencia, que además es, que no lo hablamos, pero es bien interesante para otra ocasión, de cómo la paternidad es muy distinta a la maternidad. O sea, el papá realmente es un ser extraño al que te dicen, este es tu hijo, y que podría ser, te pueden poner a tu hijo, a otro uno de otra raza, a un perrito, y tú tienes que convencerte y decir, ok, este es mi hijo, lo voy a amar, que es muy diferente a la mamá que lo tiene durante 9 meses, compartiendo todos sus fluidos, todo sus energías. Sí, entonces, y además, como nunca vas a competir con la mamá. O sea, a fin de cuentas, nace, y por lo menos los primeros años, tú eres un observador. Sí. O sea, realmente no sirves realmente para mucho. Entonces, pero tienes que estar ahí. Sí. Y esto es lo que vive este personaje, cómo de repente le roban a su novia y ahora su nuevo novio es el bebé, y tú y hasta incluso las cosas con las que te divertías ahora sirven para amamantar, ¿no? Exacto. Y tú ya estás excluido de todo eso, y entonces todo esto te lo cuenta este personaje de una manera muy divertida. Muy divertida, pero también con mucho corazón. Exactamente, entonces vayan a ver Voy a ser papá, y bueno, ya más adelante van a poder ver en Luis Miguel, que se estrena en octubre, en la 3ª temporada. Estoy en Verne, una serie de Disney para chavos, y ahora estoy filmando una nueva serie con Argos y Netflix que se llama Donde hubo fuego. Entonces me van a ver por muchos lados, pero por ahorita inmediatamente en el teatro. Si quieren venir al teatro, ahí voy a estar. Ahí no se la pierdan, está increíble, está divertida, y el corazón te lo deja calientito. Así que, Plutarco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo les recuerdo, suscríbanse al canal Katy C. de la Barca en todas las redes, y denle clic a la campanita en el canal de YouTube para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que hay un nuevo video. Fue un placer haber tenido esta plática contigo, y espero vernos en el siguiente video podcast. Hasta la próxima.